Los luchadores de la WWE son personas excepcionales que han tenido que poseer perseverancia extraordinaria para tener éxito en el mundo implacable del entretenimiento deportivo. Y como pueden imaginar, su higiene de vida no solo es inspiradora, sino fascinante de estudiar. Es un placer encontrarte en Casa Lucha. Para interesarnos juntos en el caso de Randy Orton, aprenderás, entre otras cosas, cómo logró regresar con el mejor físico de toda su vida a Survivor Series en 2023, cuando los médicos le habían aconsejado que dejara su carrera. Cómo hizo para salir de la depresión en 2022 después de su lesión, pero también el producto increíble que consumió justo antes de su combate contra Gunther King and Queen of the Ring. y todos los secretos que realmente pudimos aprender sobre su rutina de campeón. Estás en Casa Lucha. La higiene de vida de Randy Orton. Vamos. Randy Orton. Un nombre que inspira muchos sentimientos diferentes en fans de la lucha, especialmente su evolución como persona en su carrera. Es cierto que las travesuras que Randy Orton hacía cuando era más joven en su carrera, sus excesos, sus costos de sangre, digamos de todo tipo, se han vuelto legendarias. Pero hoy no vamos a hablar de eso, aunque está un poco relacionado con una de las cosas que vamos a observar sobre su transformación, especialmente mental. Agárrense bien, vamos a hablar de eso. Primero, hay que saber que Randy Orton, desde un punto de vista físico, no siempre ha sido el mismo. Lo que no ha cambiado es que siempre ha sido alto, 1.96 m. Es cierto que en el wrestling es una altura bastante normal. En cambio, su peso ha cambiado bastante. Y sobre todo, hay un antes y un después. Su lesión en 2022. En ese momento, tuvo lo que se puede considerar como la mayor lesión de su carrera, al menos la que le valió su mayor ausencia. Y hay que saber que, en general, antes de esta lesión y antes de las transformaciones que eso conllevó, van a ver, es realmente apasionante. Todo cambió para él. Pesaba en general alrededor de 108 kilos, excepto que, a partir de su regreso, lo vimos bien en Survivor Series 2023, cuando volvió, y de hecho en ese show no fue el único en regresar. También había un cierto CM Punk, que pesaba 127 kilos, y desde entonces ha admitido que ronda los 124 kilos aproximadamente. Vamos a decir que la zona entre 124 y 130 es su nueva norma, mientras que antes pesaba, ¿se dan cuenta?, 20 kilos o menos. Entonces, ¿qué observamos al ver su físico? Que, durante su ausencia, ha ganado 20 kilogramos de músculo. Puedes imaginar cuánto tuvo que trabajar duro y cuántas cosas se pueden aprender de esta evolución increíble. Porque sí, es seguro que tomamos a Randy Orton tal como era antes de esta lesión. Ya tenía un físico admirable. En 2009, por ejemplo, que personalmente es la versión que encuentro, de todos modos, mi favorita de él, ya como personaje. Pero incluso creo que físicamente estaba en su punto culminante en esa época, ya de por sí. Ese físico era probablemente un objetivo para muchos deportistas, sea cual sea nuestro nivel, diría yo. Pero, mientras tanto, ha evolucionado aún más, y eso es fascinante. También hay que tener en cuenta que nació en 1980, así que date cuenta de que ha tenido el mayor aumento de masa muscular de su vida, la mayor transformación, la mayor evolución que ha conocido, mientras que ya tenía una edad, digamos, entre 42 y 44 años. Así que, ya, una gran lección que podemos sacar de esto es que nunca es demasiado tarde. ¿Se dan cuenta de que él mismo dijo que se consideraba en el mejor momento de su vida? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? En la mejor forma de su vida, en la mejor salud de su vida, se veía a sí mismo continuando. Durante muchos años después de haber perdido su vida, a partir del momento en que regresó, sintiéndose según él, con el mejor físico que jamás haya tenido, a pesar de que en ese momento estamos hablando de un hombre que comenzó su carrera en 2002, es decir, que tiene más de 20 años de carrera, y sin embargo, se sentía en la mejor forma de su vida. La gran lección que podemos extraer y que se puede aplicar a todos nosotros como seres humanos, cualesquiera que sean nuestras realidades y situaciones, es que al hacer ciertos cambios, al cambiar algunos hábitos como él lo hizo, verán que sin importar nuestra edad, sin importar nuestra situación, podemos cambiarlo todo y alcanzar niveles que nunca hemos alcanzado en nuestras vidas en cualquier momento, cuando se presenta la oportunidad. Y por cierto, vamos a hablar de sus antiguos hábitos. Él mismo dijo:
Entonces, hay que tener conciencia de una cosa, él lo dijo, y es que durante muchos años, Randy Orton, lamentablemente, cayó bastante en los medicamentos para el dolor. Así que lo que lo convertía en alguien, adicto a eso, en realidad, y lo que era algo que le arruinó la vida, por cierto, para los más atentos, se puede ver muy bien en su rostro y en su físico la diferencia entre periodos como el de 2005 y 2007, donde claramente estaba enganchado a todo eso, y el después, donde lo estaba menos, aunque esto varía por periodos. Con un rostro más hinchado, por ejemplo, tomen a Randy Orton en 2009 y compárenlo con su versión de 2005. Parecerían dos seres humanos diferentes, y la diferencia fundamental es, por un lado, el consumo de pastillas de todo tipo, y por el otro, un estilo de vida mucho más saludable. No olvidemos tampoco que cuando comenzó en la industria del entretenimiento deportivo, fue, digamos, el protegido de Triple H y Ric Flair, entre otros. ¿Y quién dice? Ric Flair dice gran fiesta, desenfreno, también alcohol, así que digamos que ha estado un poco influenciado por eso. Pero mientras tanto, ha evolucionado mucho. 2009, como dije, no tenía nada que ver, pero todos esos años, digamos que quizás fue un poco inestable para Randy Orton. Tuvo periodos en los que parecía más en forma que en otros, pero lo que realmente fue un primer gran cambio, como él lo contó, es que en junio de 2021, y no por su lesión en 2022, que fue, digamos, la prueba que llevó todo eso mucho más lejos, en junio de 2021 se enfermó. Entonces, relacionado con el contexto sanitario de la época, y tuvo que ausentarse algunas semanas, y era bastante serio, ya que había perdido 10 kilos en ese momento, y eso, para Randy Orton, fue un primer gran momento en el que se cuestionó a sí mismo, entendió que debía cambiar algunas cosas, contó que después de ese periodo dejó de consumir completamente alcohol y azúcar. Entonces verán más adelante en el video que sin querer todavía le ha pasado a hacer algunas excepciones, especialmente en lo que respecta al azúcar, pero bueno, en resumen, una prueba de la vida lo ha llevado a comer mejor y a vivir de manera más saludable. También dijo que se estaba entrenando más duro. Por otro lado, lo que no había cambiado en esa época y lo que vendría después es que siempre tenía problemas en los hombros y la espalda, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de Randy Orton, darse cuenta de que estamos hablando de un hombre que comenzó su carrera como luchador, hablando puramente del roster principal, es decir, de la WWE, alrededor de 2002, y que por lo tanto, de 2002 a 2021, ya estamos hablando de casi 20 años de carrera, con, por supuesto, lesiones. Lo sabemos, el entretenimiento deportivo es un ámbito hiper físico que puede ser muy peligroso también a nivel del cuerpo, provocar lesiones graves. Desafortunadamente para algunos, incluso ha sido fatal. Y lo que lo caracteriza a él es que ha acumulado a lo largo de sus arqueros también. No olvidemos que cuando hace un arquero, esa maniobra que muchos de nosotros adoramos, que lo hace tan famoso, el arquero, es algo que destruye su espalda y que le ha afectado la espalda durante muchos años. Y a pesar de que cuestionó sus hábitos debido a la enfermedad en 2021 y por lo tanto perdió bastante peso, aún así no podía entrenar en todos los ámbitos posibles de la musculación y tampoco estaba en condiciones debido a sus lesiones, que aunque podía luchar, estas no estaban realmente curadas. Tenía, en este caso, la espalda y los hombros en un mal estado, de manera general. Por lo tanto, había ciertos ejercicios que no podía hacer o que no hacía, ciertas áreas que no trabajaba, pero eso no le impedía decir a principios de 2022, antes de su lesión, que se sentía en la mejor forma de su vida. Entonces, en ese momento, Randy Orton aún no había visto nada, ya que poco tiempo después, primavera de 2022, se lesiona realmente de manera grave y en ese momento una gran prueba. Y personalmente, aprendí cosas sobre él en ese momento que, sinceramente, admito que me habría costado imaginar. En resumen, en ese momento, con la lesión que sufrió, tuvo una verdadera depresión, porque, en resumen, estos médicos le dijeron que realmente le aconsejaban que dejara su carrera y que debía dejar la lucha completamente porque era demasiado peligroso y malo para el estado de su cuerpo. Entonces, a pesar de todo,
Volveremos más tarde al aspecto psicológico de todo esto. Él pudo someterse a una operación, las cosas salieron bien, en ese momento también pudo trabajar cada vez más y en ese momento, sobre todo, hacer ejercicios y así, hacer todo un trabajo físico que no había realizado en años y, en resumen, piensen que es como si Randy Orton se estuviera reinventando después de su lesión, porque algunas áreas de su cuerpo estaban como nuevas, en todo caso completamente curadas, mientras que durante años y años prácticamente no podía hacer nada con ellas. Así que, ¿es algo que le ha hecho mucho bien? En resumen, ejercicios, cosas que durante toda su, digamos, su treintena, no podía hacer de repente, era posible. Y para él, eso fue genial, ya no tenía dolor en esa área. En particular, por ejemplo, en la parte baja de su espalda, ya no tenía dolor. Eso le hizo bien. Anécdota divertida. Aquí, como dije justo antes, él ciertamente dijo que había dejado el azúcar, pero lo que pudimos aprender sobre algo que hizo antes de su combate contra Gunther en el King and Queen of the Wing en 2024, deja imaginar que Randy Orton a veces hace pequeñas excepciones y que a veces está un poco, digamos, tentado por ciertas cosas, en este caso. ¿De qué estamos hablando? Un tarro de Nutella. Y sí, contó que, justo antes de ese famoso partido, consumió todo un tarro de Nutella. Entonces, en términos de azúcar y calorías, realmente hizo mucho ese día. Y lo que es divertido es que confesó que había robado el tarro de la cantina de la WWE y que lo consumió por completo antes de su combate y que eso le hizo ganar aproximadamente, dijo que pesaba alrededor de 4 kilos esa noche y que era él, así que lo dijo él mismo que estaba realmente lleno de azúcar justo antes. Y lo que es gracioso, entonces eso, precisamente, es donde hay que hacer una interpretación. En una entrevista con Cody Rhodes, dijo que, en resumen, este consumo de Nutella era un poco su arma secreta, su secreto, su pequeña rutina que escondía de todos. Pero bueno, lo admitió y dijo, entonces, esa es la gran pregunta. ¿Era humor o estaba hablando en serio? Cada uno debe hacer su propia interpretación. Decía que sus trapecios, por ejemplo, que son claramente visibles desde su regreso, se podían notar de inmediato que, en términos de corpulencia, eran más anchos que antes. Dijo que sus trapecios estaban permitidos. Para traducir, se puede decir así, estaban ahí gracias a Nutella. Así que no hay que ser ingenuo tampoco. No es con Nutella que se construye músculo. Por otro lado, lo que es seguro es que probablemente lo ha hecho más pesado. O en todo caso, tal vez también estaba lleno de energía. Gracias a eso, en cualquier caso, para hablar de su dieta, es la ocasión perfecta para continuar con esto. Hay que hacer una distinción general entre cierta información que se puede leer en la web, que a veces proviene de sitios que cada uno hace lo que quiere, cada uno confía en lo que quiere, evidentemente, pero en general, la información proviene más de sitios que quieren un poco predicar para su parroquia y resaltar ciertos métodos o ciertas dietas que, al final, si observas bien, dicen, sí, esta es la dieta de tal estrella, esta es la dieta de un tal, pero, en realidad, muchas pueden parecerse. Y te dices, no, en realidad es el argumento de marketing de decir que es la dieta de Randy Orton, pero que en realidad puedes darte cuenta de que la información sobre esto realmente confiable, que proviene de nadie más que él mismo, es realmente muy rara. Es por eso que no les voy a decir, digamos, de una manera cierta, no como se podría intentar hacerlo al ver cierta información en la web que dice que Randy Orton toma claras de huevo en el desayuno. Él tiene una dieta muy rica en proteínas. Así que, sin duda, es el caso, porque lo sabemos, eso es una verdad en el culturismo de manera general. Para construir músculo, necesitamos proteínas. Eso es un hecho. Pero después, ahí. En este caso, no tenemos los detalles precisos. En cualquier caso, de fuentes realmente fiables, no los tenemos. Por otro lado, lo que tenemos de fiable y de la boca de la víbora en persona, tengo que decir, sobre eso, ha escupido su veneno. En resumen, él mismo admitió que tenía tendencia a tener una dieta bastante mala, según sus propias palabras, antes de su lesión. Entonces, lo que es bastante divertido es que pudimos ver, tal vez, en algunos videos, a veces al verlo,
entre bastidores que era alguien que no parecía ser un gran comensal o hacer muchos excesos de todo tipo, alguien que incluso a veces podía comer ensalada o algo así. Sin embargo, él mismo dice que su dieta anterior era mala. Él encontraba, por ejemplo, que tenía en general demasiado el camino de la facilidad al tomar bebidas proteicas y suplementos alimenticios, especialmente para aportar a su organismo los macronutrientes, etc. Pero él encontraba que antes no había suficiente comida sólida y alimentos de verdad, que no solo bebidas o suplementos, cualquiera que sea, con todo lo que necesitaba como aporte en un día. Dijo que esa es la principal diferencia entre el periodo largo antes de su lesión y el después. Y eso, de todas formas, es una información bastante importante. Nos damos cuenta de que Randy Orton, durante años, podría haber encontrado refugio. Bueno, esa no es la palabra correcta porque no es nocivo, pero en resumen, depender más de la facilidad de tomar ciertos suplementos y no necesariamente hacer los esfuerzos en términos de disciplina en una dieta, aunque después de su lesión, sí. Luego, en cuanto a su entrenamiento, como habrán entendido, lo que ha cambiado principalmente es que, gracias a haber podido finalmente ser bien operado, tras una grave lesión, especialmente en la espalda, ha podido volver a hacer ejercicios que no había realizado durante años. Él mismo dijo que había muchas cosas, muchos nervios que estaban completamente destrozados en su cuerpo y que a veces estaba en un punto, después de su lesión, donde ni siquiera podía sentarse o ir al baño sin sentir un dolor intenso o sin sentir sus piernas. De hecho, en un momento dado, ya no podía sentir sus piernas. Hubo momentos en los que sus movimientos eran muy complicados de realizar y terminaba incluso en el suelo, así que es ahí donde uno se da cuenta de lo mal que estaba realmente en el momento de su lesión. Pero el hecho es que eso es historia antigua desde el momento en que fue operado, y lo que él dijo sobre su lesión y que realmente podemos retener como información sobre eso es que él decía, y eso francamente es verdad, que se pueden escuchar algunos discursos donde se aconseja disfrutar en el gimnasio, amar entrenar, apreciar todo eso, disfrutarlo. Pero él, Randy Orton, no tiene en absoluto esa visión. Él dice que si te gusta ir al gimnasio y si disfrutas de tus sesiones de musculación, es que probablemente no te estás entrenando correctamente. Es una frase fuerte y la dijo en una entrevista con Logan Paul. Según él, en resumen, normalmente, el entrenamiento de fuerza debe ser un sufrimiento. Debes odiar esto. Y si no lo odias, según Randy Orton, según el Legend Killer, así que no es cualquiera quien lo dice, si en resumen te encanta y estás sonriendo y realmente disfrutas, entonces, a menos que seas tal vez un fanático del sufrimiento, normalmente deberías odiar el levantamiento de pesas según él. Y además, Randy Orton dijo que él prefiere, y es lo que él hace, hacer 1 hora y 30 minutos, pero intenso, en lugar de 3 horas, por ejemplo, pero menos intenso. En resumen, él pone énfasis en la intensidad. Y sobre todo, ahora vamos a hablar de lo que es, para mí, lo más fascinante en esta gran prueba que vivió en 2022, que es la evolución de su estado de ánimo y de su mentalidad, que es de todos modos la base de toda higiene, de vida y de toda transformación. Él mismo dijo que en el momento de enterarse, en resumen, de que los médicos le aconsejaban que dejara su carrera o incluso que realmente estaba en un mal estado físicamente, lloró. Entonces, puedes imaginar a un Randy Orton llorando, siendo, como él mismo dijo, como un bebé, como un niño, todo triste, porque veía algo, una de las cosas que más ama en su vida, serle robada después de su lesión. Démonos cuenta también que, en todo caso, durante esta larga ausencia, durante una buena parte de esta ausencia, él estaba en depresión. Dijo que estuvo 6 meses en depresión, un periodo en el que jugaba bastante a los videojuegos de Elden Ring, por cierto. Y también es hermoso destacar que en un mensaje que envió a un fan, quien le había pedido consejos, especialmente sobre la salud mental y la depresión, Randy Orton le dijo que le aconsejaba, y eso es lo que funcionó para él, encontrar la motivación para comenzar algo y luego tener la regularidad y la disciplina para no detenerse en lo que se ha comenzado. En este caso, Randy dijo que se trataba de comer bien,
cuidar su espalda, entrenar en el gimnasio y sobre todo ver los resultados después. Esas 3 cosas, en resumen, son lo que tuvo que comenzar durante su depresión y a lo que tuvo que aferrarse todo el tiempo sin detenerse, y lo que ha logrado salir de la depresión en su caso. También aconsejaba encontrar algo para cada uno de nosotros, cada uno a su manera, donde puedas ver la progresión en lo que haces. Y él decía incluso que si se trata de algo que implica la idea de ayudar a los demás, que también es magnífico. En resumen, el principio es poder ver algo en lo que te mejoras, y eso le ha hecho mucho bien. También dijo que el hecho de convertirse en padre lo ha cambiado interiormente, que su esposa lo ha ayudado mucho, por supuesto, y que también ha tenido mentores para desarrollar una mentalidad y un estado de ánimo de campeón. Él ha citado a menudo a John Cena, quien parece haberlo influenciado mucho, y no solo ha sido un adversario en su carrera, sino una verdadera fuente de inspiración también con Edge, con quien había estado en un equipo de tag en una época. Para él, lo que realmente ha sido clave, y concluiremos con esto, es haber recibido como un regalo de la vida, como una segunda oportunidad en un momento en el que debía, en todo caso se suponía que debía, detener su carrera. Y eso desde que se da cuenta que no tiene nada asegurado, que todo es realmente como un milagro, que en principio incluso debería haber detenido su carrera en 2022. Comenzó a apreciar mucho más las cosas y por lo tanto a estar aún más motivado a la idea de vivir plenamente, de entregarse al máximo en todo, de no dar nada por sentado, cada segundo en el ring, cada momento en que está sano y capaz de hacer todo lo que quiere. Quien no da nada por sentado en todo esto, desde que realmente estuvo al borde del abismo, es el caso de decirlo, y aquí está una de las grandes enseñanzas, quizás la más grande que se puede extraer de Randy Orton, es que nunca debes dar nada por sentado desde un punto de vista mental, que cuando tú ves hasta qué punto las cosas pueden cambiar de repente, en su caso, después de una lesión, desaparecer y detenerse. Cuando vives eso, aprendes a apreciar mucho más las cosas. Sin embargo, es realmente sorprendente pensar que Randy Orton ha pasado por una depresión y, a pesar de los éxitos que ha tenido, a pesar de lo que ya había logrado en esa etapa de su vida, pero que, sin duda, y es una gran lección de vida, después de haber estado en el fondo del pozo, regresó mejor que nunca. Y eso es algo que solo se puede admirar en la víbora. Y así es como termina este video sobre la higiene de vida de Randy Orton. Hemos podido ver cuánto ha cambiado todo para él tras su larga ausencia del entretenimiento deportivo después de su lesión. Con el tiempo ha crecido como persona, mejorando física y mentalmente al no dar nada por sentado, y su longevidad no puede más que inspirar admiración. Vengo a proponeros un debate. ¿Cuál es la versión de Randy Orton que consideras la mejor desde el punto de vista físico en su carrera? Cuéntanos qué piensas. Será interesante debatir juntos en los comentarios y compartir nuestras opiniones. Espero que hayan disfrutado de este video y los invito a quedarse en Casa Lucha para ver otros. Hasta pronto. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?